nada como estar en una comunidad de chicas que estarán allí para impulsarte. ¿Saben? Incluso la palabra impulsar significa dar impulso. Sí. Y en Hebreos dice que debemos encontrar formas de darnos aliento mutuamente, porque todas necesitamos aliento todos los días, ¿no? Saben, cada una de ustedes ha sido una parte muy especial de mi viaje, ¿saben? Pienso en ti, April. Te conozco desde que tenías, Sí. no sé, 4 años, y vi cómo te convertiste en la mujer que eres hoy. Y Lisa, hemos estado en este viaje por más de 20 años, Sí. así que ser parte del viaje de las demás es tan poderoso. Y todas ustedes han sido eso. Y cuando recuerdo estas últimas semanas de estudio, cuando hablamos de los símbolos de arraigo de nuestra identidad y cuando las miro, veo que hay una gran confianza en sí mismas mientras caminan como la hija de un buen padre. Me preguntaba ahora que entramos en esta semana si ha habido un símbolo, que hayan tenido un símbolo del arraigo de su identidad. Para mí, absolutamente. Hay algo que se me ocurre. Cuando Travis y yo nos casamos, empezamos este lugar de esperanza, ya saben, cuidando niños acogidos. Teníamos chicos de 16 años en un Wow. albergue. Simplemente vivimos allí, caminamos por la vida con ellos. Y sin duda esa fue la temporada en ese lugar. Que recuerdo fue cuando ocurrió mi arraigo. Sí. Saben, esa motivación que vino de saber que Dios me llamaba, a pesar de que no estaba preparada. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero Él me había preparado de tantas formas. Sí. Y en esos días fue muy difícil vivir la vida. Saben, Sí, no hay nada sí. glamoroso, solo era difícil. Pero Ujú. fue allí cuando de verdad sentí la estación de aquí es donde estás, ¿sabes? Ujú. Tienes esto porque eres mi hija. Tú me Sí. perteneces y te daré la sabiduría que necesitas Sí. para amarlos bien y para hacer esto bien, sobre todo cuando sientes que está más allá de lo que Sí. puedes hacer. Eso es muy bueno. Nada desafía más nuestra identidad que unos chicos de Sí. 16 años. Eso sí que es un reto, pero creo que cada vez que pasas por allí Sí. es un recordatorio de ese Totalmente. arraigo, ¿sí? Sí, lo es. Cuando tenía 11 años, comencé una verdadera crisis de identidad en mi vida, Ujú. donde empecé un viaje de búsqueda. Quería reconectarme con mi padre biológico y ha sido una gran marca en mi viaje desde muy joven hasta esta etapa. Y lo que me encantó de eso es que, de hecho, reforzó y mejoró mi entendimiento de quién soy en Cristo, Wow. no solo quién soy en esta tierra. Así que en una de esas encrucijadas importantes en mi vida, una amiga me regaló este amuleto que fue hecho en 1400 y es nuestro Ujú. escudo familiar. Ella no se imagina lo que Sí. hizo por mí porque me permitió saber que soy conocida, Ujú. que puedo ser conocida Ujú. y que puedo saber quién me conoce. Sí. Así que llevo esto siempre para saber que soy parte de una familia que tiene una historia que data de muy atrás, desde Sí. 1400. Sí, eso es así increíble. es. Muy bueno. Recuerdo cuando tenía 20 años. Trataba de descubrir quién era yo porque estaba luchando con las mentiras que creía de mí misma. Y recuerdo que cuando me miraba al espejo veía todas esas mentiras y las oía en mi cabeza. Ujú. Y tenía que escribir la verdad, lo que Dios decía de Ujú. mí en mi espejo. Y tenía que ensayarla una y otra vez en mi corazón y en mi mente. Luego llegué a un punto donde ya no tenía que escribirlas, ya no tenía que decirlas, porque Sí. ya sabía Ujú. lo que Dios decía de mí, quién era yo. Y ahora cuando me miro al espejo es como ya no mirar todos mis defectos o escuchar las mentiras que Sí. antes creía. Ahora es como, oigan, soy la hija del Sí. rey. Sí. Saben, Él Sí. me ama. Él dice las mejores cosas de mí. Y lo que dice que soy es quien soy. Sí. Sí. Muy bien. Creo que es muy importante tener un símbolo para recordar todo lo que Dios hizo por nosotras. Saben, me encanta que puede ser un amuleto o un espejo, que cada vez que te miras en el espejo puedes ver el reflejo de una hija del rey. Eso me encanta. Pienso en este versículo, en Efesios 3:17, que estudiaremos este fin de semana. Dice que sus raíces bajen profundo en la tierra del maravilloso amor de Dios y que puedan sentir y entender cuán largo, cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es su amor realmente, y que experimenten este amor para ustedes. Lo que me encanta de este versículo es que no es suficiente solo entender lo que Dios dice de nosotros en su palabra, en nuestras Sí. cabezas.
Tiene que entrar en nuestros corazones para que Cierto, realmente cierto. experimentemos su amor y empecemos Así a es. caminar en la confianza y empezar a caminar en la valentía que significa ser una hija de un buen padre. Eso lo cambia todo. Cambia cómo oramos, la forma en que abordamos las circunstancias y por eso tener un símbolo en este tiempo de recordar es tan importante. Así que gracias, chicas, por compartir eso. Mientras empezamos la tercera semana de este estudio, Florecer, me encantaría escuchar de ustedes qué piensan de la palabra florecer. ¿Qué imágenes les vienen a la mente cuando decimos esa palabra? Florecer. Para mí es como estar bajo la sombra de Sí. Dios, porque descubrí Sí, que sí, es allí donde yo sí. florezco. Cuando no me sale como quiero y me aparto a un lado para hacerlo como Él me instruye que lo haga, es la Sí. estación donde más florezco, porque Él puede hacer muchísimo más. Yo pienso en los nutrientes que una planta necesita para poder florecer. Tengo plantas que les va bien y otras que no tanto, y muchas veces es porque les he puesto demasiada agua o muy poca o reciben mucha luz o no, así que pienso que si voy a florecer, ¿qué necesitaría Sí, para Sí, sí. crecer bien? sí. Cuando yo oigo la palabra florecer, pienso en un campo de flores porque yo creo que cuando algo florece, todo a su alrededor también florece. Sí. Así que creo que la flor que brota del cemento es interesante, Sí. pero en el campo hay algo especial que ocurre debajo para que Ujú. todo el campo Sí, sí, florezca. es cierto. Sí. Yo pienso en la palabra prosperar, ¿saben? Ujú. Una planta que está arraigada, que necesita nutrientes. Es como si tuviera una relación con un jardinero. Y es aceptar, Ujú. Ujú. ¿saben? El agua, Sí, aceptar los Sí. nutrientes. Y así le da a esa planta una oportunidad de crecer de una forma sana y Ujú. dadora de vida. Siento que cuando hablamos de florecer como una hermandad es como más próspero, más emocionante porque sí. estamos conectadas, no Claro. solo Sí. al Señor, Ujú, sino ujú. también entre Sí. nosotras. Y Mm, eso me es así. gusta. De hecho, me encanta esa palabra, es muy linda y las demás también, pero yo pienso en trabajo. Hay tanto trabajo involucrado antes Sí. de esa estación de florecer, antes de que florezca esa hermosa flor, a Ujú. veces de trabajo sucio, saben, trabajar la tierra, prepararla, Sí. abrirla, tantas Sí. cosas para llegar a Ujú. eso. Así que yo pienso en lo Ujú. anterior, saben, el núcleo, el primer Ujú. paso de lo Cierto. que significa Sí, florecer. eso es Sí. muy bueno porque Ujú. una semilla no puede florecer a menos que esté enterrada bajo el suelo. Y el Sí. inicio del florecimiento normalmente se ve un poco Mm. desastroso cuando la semilla Ujú. se rompe bajo la tierra. Pero cuando pienso en la palabra florecer, lo que tú dijiste, volvamos a eso un momento, porque, saben, yo creo que el verdadero trabajo de florecimiento empieza en la tierra, ¿no? De Sí. hecho, hay una escritura sobre esto. En Mateo y en Lucas y en Marcos, Jesús nos cuenta esta increíble parábola del sembrador. Y en muchos de los comentarios, de hecho, se le llama la parábola de los 4 sembradores. Y habla de dónde Mm. comienza este trabajo de florecimiento. Davina, ¿por qué no nos lees esta escritura? Bien, dice Mateo 13, versículos del 1 al 9. Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y grandes multitudes lo rodearon, así que subió a un bote y se sentó. Y todos se sentaron en la playa. Y él les contó muchas cosas en parábolas diciendo, un agricultor salió a sembrar y mientras lo hacía algunas semillas cayeron en el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso donde no tenían mucha tierra y allí germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos y cuando crecieron ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil, produjeron cosecha de 30, 60 y 100. El que tenga oídos que oiga. Eso es muy bueno. Jesús continúa en esa parábola para explicar lo que significa que el sembrador es de hecho Jesús y que la semilla es la palabra de Jesús y la palabra de Dios que quiere Sí. plantar en nuestras vidas para que podamos ser fructíferas. Sí. Y luego la tierra en realidad representa la receptividad de nuestro corazón para recibir la palabra que Dios quiere declarar sobre nuestras vidas. Y saben, cuando oigo esa escritura, pienso mucho en las cosas que vienen a dañar la tierra de nuestros corazones para que nuestras Sí. raíces no crezcan profundo. Las cosas que de hecho puedan contaminar la tierra de nuestros corazones
corazones para que nos sea receptiva. No buscamos la tierra perfecta, pero definitivamente queremos tierra fértil, ¿no? En Sí. nuestros corazones para poder recibir todo lo que Dios tiene. Por eso cuando uno piensa en esta escritura, ¿qué otras cosas hay en sus vidas que pueden contaminar la tierra de sus corazones y evitar que reciban todo lo que Dios tiene que decirles a través de su palabra? En mi caso, la comparación ha contaminado mi corazón a veces en mi relación con otras personas. Porque cuando nos comparamos con alguien más, pensamos que no somos lo bastante buenas o nos ponemos a pensar, ojalá tuviera esa oportunidad, ojalá tuviera esa casa o ese trabajo, esa opción. Y realmente empezamos a competir entre nosotros. Sí. Y puede que la otra persona ni lo sepa. Sí, saben, así que nos lastima a nosotros y nos afecta a nosotros. Y realmente cambia la forma como procedemos en la vida. Pero descubrí que comparar mata las relaciones con otras personas Sí, e sí. incluso a veces nuestra relación con el Señor, porque estamos tan enfrascados en compararnos que olvidamos la verdad que Dios tiene para decirnos. Además de la comparación están las expectativas. Si yo estoy esperando eso de ser bendecida como tú lo estás, significa que mis expectativas de lo que Dios tiene para mí no es lo que tiene para mí, sino lo que tiene para ti. Sí. Así que eso también puede contaminar la tierra de mi corazón. En mi caso es el ajetreo. Sin duda, tengo 5 niños pequeños. Incluso poner 2 oraciones juntas es increíble, pero tiene que ser muy intencional, porque creo que el ajetreo es engañoso, porque como tú decías, no es algo que haces a propósito, Sí. ni necesariamente es, ya saben, algo malo, sino es algo como la Biblia nos dice claramente, hacer silencio en presencia de Dios. Y es muy difícil hacerlo cuando alguien está diciendo, mami, mami, ya saben. Creo que para mí es no perdonar. Incluso las cosas pequeñas o quizás temporadas dramáticas de caminar sin perdonar, aunque no te des cuenta de que está envenenando todo lo que haces. Y por eso creo que recordar, caminar en el perdón y pedirle a Dios que me ayude a perdonar cuando Ujú. siento que no tengo el poder para Sí. hacerlo yo misma. Y recordarlo todos los días, que para que Dios pueda sembrar cosas buenas en mí, debo asegurarme de que estoy caminando en ese perdón que me está dando. Sí. Sí, me encanta. Fantástico. Mi mayor contaminación soy yo misma. Es mi mente, ¿saben? El campo de batalla está en mi mente. Y siempre ha sido un lugar donde el enemigo echa raíces en mis pensamientos, mis percepciones, mis ideas, mis conexiones. Todo esto empieza a afectar cómo veo el mundo, a mí misma, a mis hermanas. Y bueno, es tan así que constantemente debo recordar la palabra de Dios. No confíes en tu propio entendimiento, confía en el Sí. Señor, reconócelo. Sí. De hecho, tengo múltiples, una serie de tarjetas con oraciones que de hecho tratan de la mente. Así cuando mi mente empieza a dejarse llevar y salir de Sí. control, esto siempre está en mi bolso. Sí, Y sí. de hecho puedo leer una escritura sobre mi vida en vez de tratar de decir una plegaria para mí. Ya saben, por favor, Dios, ayúdame. Y me digo, solo ora a Sí. su palabra, es verdad. directo Sí. de su palabra a mi corazón. Sí, Porque no sí. puedo confiar en mí a veces. Así que eso sería uno de los contaminantes más grandes que tengo y que combato. Sí, Sí. eso es muy bueno. Sabes, la Biblia habla sobre renovar Sí. nuestras mentes, quiere hacernos una nueva creación. Y una nueva creación significa que nos estamos renovando todos los días y Él nos está renovando a través de su palabra y su espíritu. Me encanta eso. Sabes, Lisa, me encanta algo que dijiste, que tú no solo dices esas palabras, sino que las Ora. oras, Sí. ¿cierto? Y saben, pienso en el hecho de que hay tantas cosas que podemos hacer para atender la tierra de nuestros corazones, para abrirla, para que reciba todo lo que Dios quiere poner en nuestras vidas. Pero, ¿saben? Creo que todas coincidiríamos en que una de las cosas más importantes que podemos hacer y una de las cosas más descuidadas Sí. es que Sí. debemos orar. Claro. Porque la oración es en realidad una conversación continua con Dios. Es la conversación que tenemos para construir una relación con Él. Y saben, yo creo que orar puede parecer complicado a veces, porque creemos que no es solo una conversación, a veces es una crítica, ¿no? Cierto. Y saben, a veces orar puede ser complicado. Así que quiero oír de ustedes, ¿saben? Mujeres que respeto y que sé son mujeres que oran. ¿Cómo es su vida de oración?
Ujú. Cuando pienso en lo que he hecho en mi vida de oración, es un complemento de tener los momentos de soledad, pero en mi estación de vida trato de hacerlo una oración continua, ¿saben? Incluso oigo a mis hijos pequeños imitándome, porque cuando ocurre un desastre, como cuando 3 de ellos derraman la leche al mismo tiempo, literalmente empiezo, Dios, por favor, ayúdame a ser paciente, ayúdame a ser amable, hablando en voz alta. Sí, pero me ayuda porque me hace responder ante Él para enfrentar todas esas Sí. cosas de la vida real, ¿saben? El día a día. Ujú. Por eso hago esas oraciones en voz alta. Y cuando alguien me pide que ore por ellos, ¿saben? El otro día bromeábamos sobre eso porque no quiero mentir y decir estoy orando por ti, así que me ayuda mucho orar por ellos ahí mismo. No tengo que esperar a llegar a casa y hacer un espacio. Así que mientras me alejo, empiezo... Querido Jesús, por favor ayuda a Susie, ayuda a su matrimonio, vuelve a unirlos, porque, ¿saben? Oro allí mismo, en ese momento, ya sea en voz alta o en mi mente, lo hago ahí mismo, pero hagan de la oración, solo estoy hablando con mi Padre Celestial durante el día. Jenny, me encanta que estés modelando eso en tus hijos y que orar no sea un idioma extranjero en tu hogar. La Ujú. oración se está convirtiendo en el primer Claro, idioma. Lo que estás modelando para ellos es que cuando ellos tengan sus luchas, cuando estén estresados o angustiados, ahora no, sino cuando se hagan mayores, sabrán que su primera línea de defensa es acudir a Jesús y orar. Ese amor, orar no tiene que ser una cosa mística, rara, sino que puede ser una parte natural de nuestras vidas, nuestra lengua materna. Para mí es un recordatorio de que solo es una conversación honesta con el Señor. No tiene que tener un guión. En mi caso, a veces mis pensamientos no siempre son lineales, no siempre tienen sentido ni están en orden, así que tengo este diario donde hago como una hoja de ruta. Sí, y es como, bueno, a ver, me está pasando todo esto y son como distintos focos de mi vida. Porque así es como yo pienso, no siempre pienso en orden. Así que esto simplemente me permite sacarlo todo y no preocuparme por cómo fluye. Porque no quiero volver atrás para arreglarlo, pero sí sacarlo todo. Y yo solo lo miro y pienso en todos los focos y áreas de mi vida donde están pasando cosas. Pero me recuerda que Dios lo tiene todo calculado. Sí. Todo gira sobre eso, pero Él sigue siendo el centro de todo. Sí, eso es muy bueno. Bien. Yo lo que más hago cuando me preparo para pasar un rato con el Señor, para esa conversación, es guardar esto. Sé que suena tonto, pero esto distrae mucho. Pienso en tantas veces cuando estos somos Dios y yo, y estamos aquí conversando, y estoy hablando, bla, 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 ¿saben? Y de repente callo porque, algo me llegó algo, y Dios como, iba a responder eso, así que lo primero que hago antes de conversar con él es guardarlo. E incluso si debo ser intencional con silenciarlo o ponerlo en modo avión o luego poder decir, esto es una gran herramienta, un gran recurso, pero nunca quiero vivir en un momento y decir, oye Dios, ¿puedes esperar un momento? Dame un segundo que tengo que hacer algo. Así que yo despejo las distracciones. Para mí, despejar es lo principal. Para mí es algo que ha crecido y cambiado a medida de que nuestra familia ha crecido y cambiado. Así que cuando éramos una casa con niños pequeños, muchas veces parecía cuando estaba despierta con un bebé. Y luego disfrutar mi sueño cuando podía. Y luego empecé el hábito de levantarme unos minutos antes de que los niños se despertaran, 15 o 10 minutos, para tener ese momento tranquilo. Y ahora que están más grandes y pueden defenderse, un poco más en las mañanas, he podido extender ese tiempo. Pero creo que es importante recordar que es nuestro esfuerzo, nuestra motivación y que Dios está viendo el hecho de que queremos pasar tiempo con Él. No siempre es una cuestión de cantidad. Él se presentará ya sea 3 minutos o solo 2 horas. No vaya. Algo que escuché una vez fue que cuando empezamos a orar, queremos orar como imitar a la persona que está orando con nosotros, nuestros líderes. Ellos oran y dice, empieza sistemáticamente y luego crecerá en intensidad a medida que avanzas. Así que 5 minutos fácilmente pueden volverse 15 minutos, que pueden volverse una oración de todo el día. Pero si empiezas consistentemente, crecerá en intensidad, empezarás a tener esas conversaciones más profundas, casi como una relación, como si somos nuevas amigas y hablamos del clima, hablamos de las plantas y todo eso, pero a medida que crece la relación, puedo profundizar más contigo, puedo decirte más cosas y creo que es así con la oración.
que podemos Sí. traer todo, ¿no? A Dios. Me encanta eso. Saben, me encanta que la consistencia aumentará la intensidad. Eso es hermoso. Saben, pensando en orar como una conversación, y yo sé que he sido culpable antes, que Lisa puede corroborar esto por conversaciones unilaterales, donde soy yo la única que habla, pero en una conversación y en una relación ¿Cierto? hay reciprocidad, ¿no? Saben, hay Mm, veces cuando puedes hablar adelante y atrás y parte de la comunicación en una mm, conversación es escuchar de verdad. sí. Así que quiero saber si en sus conversaciones con Dios, ¿cómo oyen la voz de Dios? ¿Cómo el escuchar juega un papel en su vida de oración? Creo que esto es algo que he cultivado. No siempre fue así. He aprendido a escuchar la voz de Dios, pero debo estar quieta, debo estar callada y luego le pido que hable y haga silencio. Parece una locura, pero saben, como decía Diane, a veces es difícil hacerlo porque debes ponerte a un lado, pero lo que he notado mientras aprendo a escuchar su voz es que cuando me habla, usualmente digo, siempre es en lineamiento de su palabra, pero normalmente es en beneficio de otros, ¿saben? Sí. Normalmente pone a alguien en mi mente o mi espíritu para que ore por esa Ujú. persona o tenderle la mano. Así que pienso, cuando estoy conduciendo y pienso en alguien y digo, bien, le enviaré un correo, trataré de animarlo, es una parte hermosa de Sí. Sí. escuchar y es algo que he aprendido a hacer. Ujú. Hubo un estudio que todas hicimos, creo que hace como un año, donde dijiste que oyes la voz de Dios a través de su Sí. palabra, susurrando o su Ujú. sabiduría. Y me enfoco con la parte de susurrando, porque para poder oír un susurro tienes que calmarte, Sí. tienes que estar callada. Y creo que muchas veces para oír a Dios debo Sí. desacelerar, Sí. estar Sí. callada, Ujú. detenerme, porque un susurro es íntimo, es Mm, un momento íntimo con Dios y mm, yo quiero oír eso. Así que debo Sí. estar sí. calmada, debo estar callada. Acercarse, me encanta Sí, eso, así es es. hermoso. Saben, una cosa que sé con lo que debemos lidiar las mujeres muchas veces, y estoy sorprendida que incluso la gente joven hoy Mm, está lidiando con el estrés y la ansiedad como nunca mm, antes. Ya saben, la mm, presión de ser lo bastante buena, lo bastante linda, ser suficiente, ¿no? sí. De cumplir todas las responsabilidades que tenemos, ya saben, en nuestro hogar, en el trabajo, y el estrés y la ansiedad ya parece como una epidemia, ¿verdad? Mm, Y me pregunto, ustedes, ¿cómo han visto la oración hablarles mm, con todo el estrés y ansiedad? ¿Cómo han visto que la oración en realidad ya las ha ayudado en tiempos sí. de estrés? Bueno, en mi Mm, caso yo me pongo nerviosa cuando me subo en avión, pero me encanta viajar, así que debo superarlo. Pero el problema con estar en avión es que no tengo el control y Sí, ni mm, siquiera puedo poner mis pies sobre el suelo. Estoy a sí. miles de pies en el aire. mm. Pero creo que en esos momentos solo debo orar y detenerme y recordarme y decir, Señor, Ujú. tú tienes el control y Sí, porque a mí Así. me gusta tener el control. sí. Es uno de mis mayores defectos. Debo controlar todo hasta el más mínimo detalle. Incluso al Ujú, orar no me detengo a escuchar y Ujú, creo que lo mismo pasa con el estrés y la ujú. ansiedad, que quiero tener el control. Y sí, en esos sí. momentos debo rendirme y decir, Dios, Ujú. que pase lo que pase. Si el avión se cae o llego a mi destino, tú tienes el control y Sí, tú tienes el mejor plan para mi vida sí. y al final tú tienes lo mejor para mí. Y Sí, el sí, Sí. ceder ante eso creo que me sí. ayuda, me Mm, recuerda que Él tiene el control. Sí, ujú, y está trabajando y cuadrando todo para tu mm, bien, y hasta ujú. ahora todo va bien. Hasta ahora Lo has todo hecho bien, muy bien, en sí, serio. bien hecho. Recuerdo una estación en mi vida hace unos años en la que tuve un fuerte revés y ese revés llevó a un estrés de no estar a la altura o no ser lo Mm, bastante buena, más o menos lo que hablábamos. mm, Y el Señor puso esta escritura en mi corazón, es Filipenses 4, versículos 6 y 7, que dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán mm, la paz de Dios, que mm, supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ujú. Y recuerdo leer esta escritura y decir, bueno, es evidente que había gente, ¿saben?, que escribió esto en la Biblia por una razón. Sí. Tenían Sí, angustias y tenían estrés y estaban desolados y tristes y tenían como una especie de peso, así que en vez de enmascarar y decir, está bien, yo puedo, estoy bien. Él sabe en esta estación que yo estaba pasándola muy mal y que no estaba en mi mejor momento, sí, así que
Durante ese tiempo el Señor me recordaba, sé abierta y comparte, solo exponlo todo, toda esa ansiedad, todo ese Ujú, estrés de que no te sientes que eres lo bastante buena, ponte a mis ujú. pies. Y así el Señor me recuerda diciendo, está bien afligirse, solo hazlo en mi presencia. Cierto. Y así Sí. saber eso, y saben, hay veces que eso de no ser lo bastante buena para estar a la altura aparece de nuevo y Ujú. digo, bueno, Señor, leo esta escritura y digo, Sí. bueno, necesito desahogarme un poco, pero quiero hacerlo en tu Sí, presencia, Así sabiendo que correcto. al es. hacerlo, esta escritura tomará vida y empezará a reparar y sanar cualquier herida, lo Sí. que Sí. sea que siga en mi corazón. Así que... Así es. ujú, Muchas veces cuando estoy estresada es porque estoy enfocada en mí. Sí, Estoy preocupada por mí, por lo que puedo ofrecer, por cómo sí, puedo controlar la Sí. situación, pero orar te obliga a enfocarte en Sí. Cristo, Sí. te obliga a reajustar tus prioridades, por decir. Sí. Sí. Lo así trae es. todo Sí. de Sí, es nuevo cierto. a Él. Qué bueno. En mi caso, mis momentos más estresantes han sido, ya Ujú, saben, tener una casa llena de niños ujú, ruidosos, Ujú. desastrosos, Mm. apestosos. Y recuerdo una vez, eh, habíamos planeado una noche en familia. Y la casa es de 2 niveles. Tenemos un sótano y en realidad casi nunca bajo allí. Así que todos estaban allí. Planeábamos ver una película. Ujú. Todos bajaron antes que yo. Brad y los niños. Y yo bajé y todos estaban muy emocionados con esa noche de cine, pero lo único que yo podía ver era el desastre. Habían Ujú. destrozado el sótano y sí, yo simplemente perdí los estribos. claro. Me sentí muy frustrada porque nadie pensó, Ujú. debemos prepararnos para esto, recojamos un poco antes de pasar un tiempo en familia, es lo lógico. Yo me descontrolé y dije muchas cosas horribles a mis hijos y a mi esposo. Él es increíble, se acercó y dijo, ¿por qué mejor no subes y te tomas unos minutos? Y Mm. nosotros nos quedaremos aquí. Así que subí y me metí en la cama. La habitación estaba a oscuras y solo comencé a llorar y muy angustiada. Y empecé a convencerme de que mis hijos estarían mejor sin mí. Y Mm. que si yo me iba, si estaba fuera de la escena, entonces Brad podría casarse con alguien que fuera más Mm. amable con mis hijos. Y de hecho me quedé tendida ahí pensando cómo hacer que eso pasara. Y estaba tan oscuro y tan feo. Y de repente un rayo de luz entró en el cuarto. No era un rayo físico, pero Mm. escuché bien claramente la voz de Dios que dijo, ¿a quién estás escuchando? Porque este no Sí. soy yo. Sí. Ujú, Y yo, de repente, todo se iluminó y todo lo que parecía muy lógico, 5 minutos antes, supe que ujú, eran Mm. mentiras, sí, que no era la verdad, no era la palabra de Ujú. Dios, así no es. era su plan Ujú. para mí, no era su plan para nuestra familia. Sí. Así que desde ese momento he estado decidida a no volver a ese camino. No dejaré que mi mente, Sí. no dejaré que mis pensamientos y Mm. mentiras entren y me lleven a un lugar tan Sí. oscuro. Y debido a que había practicado orar para oír la voz de Mm. Dios, fui Sí, capaz de saber que su voz era diferente sí, a la sí, que yo había estado sí, escuchando. es así así. es. Así que ahora, bueno, sigo teniendo momentos estresantes, los niños siguen Sí. haciendo desastres, seguimos lidiando con eso, pero en vez de perder los estribos e ir a un Mm. lugar que es tan oscuro y feo, simplemente susurro Jesús. Claro. A veces es Sí. lo único que puedo Oh, sí. decir, porque no siempre tengo las palabras, pero a veces Sí. simplemente digo Jesús, invito a Mm. esa luz que Sí. evita Ujú. que se ponga tan Mm. oscuro y Ujú, Sí. angustiante. Qué Sí. bueno. así Gracias es. por compartir eso, Andrea. Sí, Creo que todas hemos pasado por momentos o estaciones cuando no tuvimos las palabras para orar, ni Es siquiera nos verdad. tomábamos un minuto, ¿saben? Y solo tenemos la palabra para orar. Y no Ujú. sabemos qué hacer en Mm. esos momentos, pero sí podemos saber a dónde ir. Sí. Así que me gustaría oír lo que ustedes hacen. Mm. ¿Saben qué hacen cuando no saben cómo orar y no Mm. tienen las palabras para orar? ¿Qué hacen Mm. entonces?
venerar. Saben, Sí. la música es sin duda la forma como yo me comunico. Siento que pongo las canciones y digo, sí, lo que ellos dicen. Saben, eso es lo que quiero decir. Exacto. Sigue diciéndolo. Pero esa es en realidad una de las mejores formas para clamar a Dios. Es que aunque no esté usando mi espíritu, está oyendo las palabras que el artista dice. Eso me ayuda muchísimo, realineando mi mente en esa veneración Sí, a Dios. qué bueno. Yo me enfoco en la palabra. Tengo un sistema de atención donde resalto todas las promesas que Dios ha dicho o ha hecho a Ay. través de otros. Así que Ujú. vuelvo a Isaías 55:11, donde dice que su palabra nunca vuelve vacía. Lo que significa que Sí. todo lo que está escrito es Sí. cierto. Y me Sí. apoyo en eso y me digo, Dios, no sé qué decir, Sí. no sé cómo decirlo, no sé a dónde ir con esto, pero sé que tu palabra dice Sí. esto. Y veo esa promesa en Salmos y veo en Romanos y yo lo Sí. creo, todo lo que se aplica a mí, así que solo empiezo a orar las escrituras. Cuando no tengo las palabras digo, bueno, las escribieron para mí, así que eso lo Sí, eso es facilita. muy bueno, sí. Recuerdo la primera vez que encontré un versículo en Romanos 8 que habla de que cuando estás más débil es cuando el Espíritu Santo intercede en nuestro nombre. Ujú. Y algunas traducciones dicen con gemidos sin Sí. palabras. Él intercede y a mí me encanta eso porque a veces, ya sea que esté intercediendo por algún familiar o esté orando por algo que está ocurriendo en mi vida, en mi corazón, simplemente no tengo las palabras. Y recuerdo que cuando leí ese versículo me pareció genial. Él me conoce muy Sí. bien. Fue como un buen abrazo y no soy mucho de abrazos, pero ese lo acepté gustosa. Pero me encanta, él me Sí. conoce también, que puede interceder por mí. Y luego encontré este versículo que creo es muy tierno en Salmos 56:8 que dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias durante noches sin dormir, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, Ujú. cada una registrada en tu libro. Ujú. Así que Dios conoce todas mis lágrimas cuando no encontraba palabras, no tenía palabras, no sabía qué decir, no fue bonito, fue desagradable y feo, lágrimas por todas partes, pero Él alivió todo ese Sí. dolor en mi corazón. Y me encanta que el Dios que amamos, al que servimos y clamamos, Ujú. pueda ser Sí. tan íntimo en nuestras vidas. Eso es muy bueno. Nuestras lágrimas, de hecho, pueden ser plegarias a Dios. Sí, En de hecho, en Romanos, Romanos dice que las sí, embotella se las y queda. creo que de seguro Ujú. debe tener algunos litros. Sí. Sí. Todas nosotras pasaremos por estos momentos, todas nos quedaremos sin fuerza en algún momento. Así que puede que no sepamos qué hacer, pero podemos saber a dónde ir. Podemos acudir a Dios en oración y lo que me encanta es que cuando estamos en comunidad podemos acudir unas a otras. Sí. ¿Saben? Ha habido momentos en los que mi fe se ha debilitado. Recuerdo cuando pasaba por una larga estación de infertilidad y mi fe estaba muy débil. Cuando me embaracé por tercera vez y aún no tenía un hijo. Y recuerdo que dependía de las plegarias de mis hermanas para poder superar ese momento. Verán, tuve que pedirles prestada su fe. Claro. Tuve Sí, que pedir sí. prestada su fe porque la mía estaba escasa. Y eso me encanta, que podamos creer para otras personas, a veces que ni saben que pueden creer para ellos Sí, mismos. así Y es. cada una de nosotras pasará por esos momentos. Sé que requirió de mucha valentía y honorabilidad compartir dónde han estado ustedes en su viaje de oración, pero yo sé que Dios usará sus historias y lo que han aprendido para que puedan bendecir y alentar a otros. Así que mientras nos acercamos al final de este tiempo juntas, quiero alentarlas a seguir teniendo la oración en el centro de sus vidas. Mucho de lo que dijeron hoy es fantástico. Orar es una conversación bilateral, que es comunicación con el Creador del universo y que la consistencia es realmente la clave. Igual es con cualquier relación, donde la consistencia y la oración son claves para crecer y para prosperar y para florecer en cada aspecto de nuestras vidas. Así que estoy ansiosa por ver de aquí a un año cómo nuestra vida de oración y nuestra relación con Jesús ha crecido gracias a este tiempo juntas. Muchísimas gracias.